Gracias a Dios, bienvenidos todos. Dios les bendiga. Pues hoy tenemos la segunda parte de la serie que hemos titulado Israel y el Anticristo. Y hoy vamos a estar hablando acerca del aniversario 76 de Israel que acaba de suceder, este 14 de mayo del 2024. Entonces, damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a leer una escritura en el libro del profeta Joel. Recuerden que toda la Biblia, los 66 libros, 37 en el Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento, todos fueron escritos por hebreos, por israelitas, por judíos, por como quiera llamarles, amén. Entonces es una bendición que nos ha dado el pueblo de Israel, por eso tenemos que amarlo, dice la palabra de Dios. Lo utilizó para darnos su palabra y para darnos un Mesías que se llama Jesucristo. Entonces Joel 3, 1, 2 dice así: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y los haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellos esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Joel esto lo escribió hace 2800 años y hoy día pues estamos viendo el cumplimiento de una parte, porque ya una parte ya se cumplió, pero otra se está cumpliendo en nuestros días. Israel fue esparcido por las naciones en el año 70 después de Cristo, fue repartida su tierra, pero al final de los tiempos está escrito que el Anticristo hará un pacto con Israel y en ese pacto van a dividir la tierra de Israel, esto es la ciudad de Jerusalén, y eso a Dios no le va a agradar, detonará la ira de Dios como está escrito. ¿Por qué? Porque Dios hizo una promesa a los patriarcas de Israel, a Abraham, Isaac y Jacob, que Dios les daría esa tierra, y nadie tiene derecho a partirla ni a quitársela al pueblo de Israel. Entonces, el tema particular que estamos tocando hoy, pues es que en cada aniversario del renacimiento de Israel como nación, este año cumplió ya el 14 de mayo 76 años, en los últimos años han ocurrido eventos muy importantes, que son eventos vitales, tanto para Israel, pero como Israel es el reloj profético de Dios, pues también son muy importantes para el mundo entero. Entonces hoy vamos a ver qué eventos importantes han sucedido los 14 de mayo y sobre todo el 14 de mayo de este año 2024, en el cual Israel cumple 76 años. Vimos cómo a partir de la tetrada de lunas de sangre, a partir del 2014 y 2015, que son señales por medio de las cuales en el cielo Dios nos está hablando, pues dos tetradas cayeron en la fiesta de la Pascua, que es la primera de las 7 fiestas judías, que tiene que ver con Cristo. Recuerden que las 7 fiestas judías, todas tienen que ver con Jesucristo, y otras 2 tetradas de luna de sangre cayeron en la fiesta de tabernáculos. Entonces, son señales que empezó a dar Dios, primeramente al pueblo de Israel. Recuerden que las señales en la luna tienen que ver con el pueblo de Israel, también tienen que ver con la iglesia, pero principalmente con el pueblo de Israel. Y estas señales pues avisaban al pueblo de Israel que venían tiempos complicados, tiempos difíciles. Luna de sangre pues tiene que ver con qué, con guerra, con muerte, y bueno, todos sabemos lo que ha pasado últimamente en Israel, lo que está pasando, la guerra que hay en Israel, la muerte que hubo ahí en Israel cuando entraron los terroristas ahí a matar a mansalva
judíos, familias, niños, jóvenes, ancianos, etcétera, en octubre del 2023. Entonces, a partir de esas señales en el cielo, han sucedido eventos muy importantes los 14 de mayo, a partir de entonces. Cada aniversario de Israel, ya entendiendo que estamos en la recta final, que ya viene un tiempo en que Dios va a empezar a tratar otra vez con Israel, ya directamente con la nación de Israel, porque Dios trata a Israel como nación, porque ellos rechazaron al Mesías Jesús hace 2000 años. Entonces Dios trata a su pueblo, Israel lo trata como nación. Él renació la nación hace 76 años. A nosotros, a la Iglesia de Cristo, Dios trata con nosotros en manera personal, pero también trata como iglesia, como cuerpo de Cristo. Somos parte de un cuerpo, pero en general Dios trata con nosotros de forma personal. Dios no está tratando de forma personal todavía con el pueblo de Israel, va a empezar a tratar ya en lo personal cuando empiece esa semana 70, cuando firmen el pacto, el pacto con la muerte, el pacto con el Seol, que estará de por medio ahí el anticristo, donde Israel entregará parte de su tierra. Pero bueno, con esa señal de las tetradas de lunas de sangre, pues está escrito también ahí en Joel. Joel es un profeta hebreo que habló mucho sobre el tiempo final. Dice también ahí en Joel 2:30 al 32, que vamos a leer, lo que Dios iba a hacer en ese tiempo. Dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. O sea que va a haber un remanente que se salve en Israel en ese tiempo, pero en la tierra, dice, habrá sangre, fuego, columnas de humo. O sea, sangre, pues habrá guerra. Fuego, pues ya vemos el fuego, todo se está quemando, el sol, viene el día ardiente de Jehová, el sol está calentando como nunca antes, el calor se está volviendo insoportable. Habrá columnas de humo, pues vemos a los volcanes, ¿verdad? Como en todos lados están haciendo erupción los volcanes, se está cumpliendo la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver así lo más rápido posible qué ha sucedido a la nación de Israel a partir de esas apariciones, de esas señales que tuvieron, qué ha sucedido cada aniversario, porque han sucedido cosas importantes al pueblo de Israel. Ya hablamos un poquito de lo que en el video que hacemos entre la semana como preparación para la enseñanza del domingo, pues ya hablamos un poquito de lo que ha sucedido. Vamos a profundizar un poquito más en qué ha sucedido cada 14 de mayo de cada año posterior a esas señales, y lo vamos a ver a partir del 2017 y hasta el 2024. ¿Qué acontecimientos importantes han sucedido con respecto a Israel? Vamos a ver, por ejemplo, el 14 de mayo del 2017, ¿qué sucedió en ese aniversario de Israel? Bueno, en esa fecha, acuérdense que estamos hablando de Israel y el anticristo. Todavía no nos vamos a meter de lleno al tema del anticristo. Yo creo que el próximo mes nos meteremos más al tema del anticristo, hablaremos un poquito más de él. Pero tiene que ver, Israel y el anticristo tienen que ver, porque de ahí comienza, cuando firmen ese pacto, comienza la semana 70, la semana pendiente que quedó con Israel, en la cual Dios va a tratar con el pueblo de Israel. Dejó de tratar durante casi 2000 años, pero ya va a volver a tratar Dios con su pueblo Israel. Primero renació como nación en lo físico, pero va a volver a renacer Israel ahora en lo espiritual, cuando Dios trate con ellos en ese tiempo. Entonces,
¿Qué pasó el 14 de mayo de 2017? Bueno, surge un importante político en Europa. Dice la palabra que el anticristo surgirá del antiguo imperio romano, y el antiguo imperio romano pues, principalmente estaba compuesto de Europa, algunos países en el Medio Oriente, en África, pero principalmente en Europa. Y habrá surgirá un gobernante, que será un gobernante mundial, que engañará al pueblo de Israel haciéndose pasar por su Mesías. Y bueno, en esa fecha surge un presidente en Francia, que es el actual presidente en Francia, que se llama Emmanuel Macron, que también es presidente actualmente de la Unión Europea, y en esa fecha también es investido como el 8º presidente de la Quinta República Francesa, que, aunque no estamos diciendo de entrada que el Emmanuel Macron sea el anticristo, pero bueno, vamos a ver que tiene algunas características que compaginan con lo que enseña la palabra de Dios. Y una de ellas es esa, que es nombrado como el 8º presidente de la Quinta República Francesa. Y dice Apocalipsis 17:11, nada más para que conozcamos lo que sucede en ese tiempo, de los 7 años de la tribulación. Dice así: la bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. O sea, el anticristo sí va a surgir, va a gobernar el mundo, dice los últimos 3 años y medio, pero surge a partir de los 7 años que va a durar la tribulación, pero al final va a la perdición. O sea, al final Cristo lo va a destruir cuando Él regrese. Entonces, en ese mismo año también quiero decirles, en 2017 aparece otra señal muy importante en el cielo. En las constelaciones aparece la señal de Betulá. ¿Qué es Betulá? ¿Qué es esta señal? Bueno, acuérdense que Dios nos habla de diferentes maneras, y una de ellas es que nos habla a través del sol, la luna, las estrellas, las constelaciones. Y bueno, esa señal de Betulá, Betulá significa mujer, y es figura de Israel, que es figura de una cita bíblica que aparece en Apocalipsis 12. Dice que será perseguida esa mujer por el dragón, que es Satanás. La mujer es Israel. Va a ser perseguida por el diablo, por Satanás, para destruirla. Y en el cielo esa señal apareció el 23 de septiembre del 2017. Estiman los científicos astrónomos que esa señal no había aparecido en el mundo durante los últimos 7,000 años. O sea que fue una señal muy importante y que cumple con lo escrito en Apocalipsis 12. La próxima semana vamos a estar hablando un poquito más a fondo de lo que es la señal de Betulá. Otra señal importante que sucede el 14 de mayo, pero del siguiente año, en el 2018, es que Donald Trump, que era presidente de Estados Unidos en ese tiempo, decide transferir la embajada de Israel a Jerusalén y la declara la capital eterna de Israel. Y en ese año Israel cumplía 70 años exactamente. ¿Sí? O sea, imagínense el revuelo que causó esa decisión de este expresidente de Estados Unidos. En la Biblia una generación es de entre 70 y 80 años. Bueno, cuando cumple exactamente 70 años, el presidente de todavía la nación más poderosa en la tierra, que es Estados Unidos, pues dice: no, pues ahora yo voy a pasar mi embajada a Jerusalén y voy a nombrarla como la capital eterna de Israel, lo cual pues los levantó muchas voces en contra, sobre todo de todos los países que son enemigos de Israel. El 14 de mayo del 2019, un año después, nuevamente el presidente Donald Trump entra en escena y realiza un acuerdo de paz
en conjunto con su yerno Jared Kushner, que, bueno, de entrada cabe mencionar que tiene perfil, no perfil del anticristo, pero sí tiene perfil como para poder ser la segunda bestia o el falso profeta, y empiezan a hacer un pacto de paz con los países alrededor, vecinos de Israel. Dice Apocalipsis 13:11, ahí lo vamos a ver en sus pantallas. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a un cordero, a los de un cordero, pero que hablaba como dragón. O sea que exactamente en esa fecha empieza unos tratados de paz. Israel con sus vecinos ya tiene firmados algunos, con Emiratos Árabes, con otros países. Anteriormente ya tenía uno con Egipto, con Jordania, etcétera. Pero bueno, es una fecha importante en la cual Israel está buscando la paz con todos sus vecinos. Luego viene el 14 de mayo del 2020. ¿Qué sucedió ese 14 de mayo? Bueno, el actual Papa Católico, que tiene sobrenombre Francisco, que su verdadero nombre es Mario Bergoglio, el rostro visible de lo que es la Iglesia Católica Romana, pues establece un pacto educativo global, que es un documento masónico, que en italiano se autonombra Fratelli Tutti. ¿Y qué es ese documento? Bueno, es la promoción del nuevo orden mundial. No lo pudo sacar exactamente el 14 de mayo, que lo tenía previsto para ese año, porque se vino la epidemia, el famoso COVID-19, ¿verdad? En ese tiempo. Y pues vemos que este Papa, aunque no tiene tampoco perfil para ser el anticristo, ni la segunda bestia o el falso profeta, pero sí tiene una función muy importante. ¿Cuál es? Pues la que está creando una nueva religión ecuménica a nivel mundial, la llamada R20, que prácticamente ya la echó a andar. También fue el principal que promovió el llamado Pacto Abrámico, en el cual junta a las 3 principales religiones del mundo, a la católica, a la judía y a la musulmana o a la islámica, y ahora sí que con base a que las 3 tienen a Abraham como su fundamento, pues hace un llamado pacto abrámico. Este Papa también ha solicitado, curiosamente, que el presidente francés Emmanuel Macron sea el líder del nuevo orden mundial. Y dice la Escritura que la Iglesia Católica, ya cohesionada como la Iglesia Ecuménica Mundial, pues se montará sobre la bestia. La bestia, cuando hablamos de la bestia, hablamos del anticristo o del gobierno mundial del anticristo del tiempo final, en el cual será respaldado por 10 reinos o naciones de la tierra. Dice Apocalipsis 17:3, si gustan acompañarme, dice así, y está recibiendo Juan la revelación del Apocalipsis, y escribe: y me llevó en el espíritu, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Dice la Escritura que la gran ramera, que será esa religión ecuménica en el tiempo final, está escrito ahí en el Apocalipsis, que se sentará sobre la bestia. Todos los emperadores romanos y después los papas romanos, con la Santa Inquisición, pues han perseguido a la iglesia cristiana, a los judíos. La ciudad de Roma es la única que está asentada sobre 7 colinas, 7 montes,
como dice la palabra ahí en Apocalipsis 17:9, vamos a verlo. Dice así, dice la Escritura: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Entonces, aquí la mujer, la nueva religión ecuménica mundial del tiempo final, liderada por el Papa Romano, por Roma, dice que se sentará sobre la bestia, sobre el gobierno de la bestia. Entonces aquí se está cumpliendo de entrada algo de esta escritura, que en el tiempo final esta religión se sentará sobre el gobierno del anticristo, porque así está escrito. Y así sucedió en mayo del 2020, del 14 de mayo. Si pasamos al 14 de mayo del 2021, para que vean cómo se han ido dando cumplimiento de varias profecías que son bíblicas, dice así, que otra vez interviene el actual presidente de Francia y de la Unión Europea, Emmanuel Macron, y él entra en escena y hace con el rey de Jordania un acuerdo de paz en el que dice, bueno, como Estados Unidos no te está dando respuesta, bueno, yo te propongo un acuerdo de paz, que en ese acuerdo esté compuesto porque Israel se divide en dos, que Jerusalén se divide en dos, ¿sí? Y que con ello pues se llegue a completar el acuerdo que hubo en la ciudad de Oslo, entiendo en Noruega, en 1993, cuando Israel y la OLP, la Organización de la Liberación de Palestina, pues habían llegado a ese acuerdo, que hubiera una división de Israel, pero no se concretó finalmente porque los enemigos de Israel, los grupos terroristas, etcétera, nunca han querido el territorio de Israel. Lo que quieren es que desaparezca Israel del mundo, de ese lugar, que dejen ese lugar y que desaparezcan. O sea, no quieren la mitad de Jerusalén, quieren que el pueblo de Israel desaparezca de la faz de la tierra. Entonces eso es lo terrible. Entonces, ese 14 de mayo del 2021, sabemos nosotros que cuando Israel lo obliguen a firmar el tratado de paz que va a firmar con el anticristo, en el cual se divida Jerusalén, cuando acepten eso, pues entonces pues se desatará la ira de Dios, comenzará la semana 70 de Daniel, la ciudad del gran rey de Jesucristo será dividida, y eso no será del agrado de Dios, porque se romperá el pacto que hizo Dios con Israel, con sus padres, y el llamado pacto sempiterno. ¿Y qué va a pasar en la tierra, en el mundo? Bueno, vamos a ver Isaías 24, 5 y 6. Dice así, lo tenemos ahí en sus pantallas. ¿Qué sucederá? ¿O qué está sucediendo más bien sobre la tierra, sobre el mundo en estos tiempos finales? Dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Dígame si la tierra no está contaminada. Todo está contaminado. Cualquier área que ustedes me digan está contaminada, la religión, la política, la energía, etcétera. Dice, porque traspasaron, ¿qué? ¿Por qué se contaminó los moradores? Dice, traspasaron las leyes, la ley de Dios, la están traspasando, falsearon el derecho, o sea, se da derecho actualmente a quien no se debe dar derecho, hay injusticia, y a los que se les debe dar derecho se les hace injusticia. Dice, y quebrantaron el pacto sempiterno. Órale, ese es el pacto que va a quebrantar muy pronto el pueblo de Israel. Dice, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Todo esto va a venir a causa de esos 3 puntos que la humanidad,
que las naciones del mundo están haciendo en la actualidad. Están traspasando las leyes de Dios, traspasan, autorizan leyes que van contrarias a la palabra de Dios, autorizan matar niños en los vientres, autorizan la destrucción de la familia, la unión de hombres con hombres, mujeres con mujeres, autorizan, ya quieren autorizar que a los niños se les pueda violar sexualmente, bueno, qué sé yo, tantas leyes que están pasando en el mundo que van en contra de la ley de Dios. Dice, falsearon el derecho, hay injusticia en el mundo, a los injustos, a los asesinos se les dan derechos, a los que se quieren portar bien, pues se les mete a la cárcel, a los que quieren predicar el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación, se les mete a la cárcel. O sea, es el mundo al revés. El mundo le dice a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y el tercero, más importante, quebrantaron el pacto sempiterno. Una vez que suceda esto, bueno, pues dice la Escritura que la maldición va a consumir la tierra, y sabemos que eso sucederá en el día de Jehová, que es un día que consta de 7 años, que son los 7 años que Dios tratará con el pueblo de Israel, con el mundo, que dejará al mundo ahora sí que a su libre albedrío, y vendrá pues lo que está escrito: serán consumidos los habitantes de la tierra, disminuirán los hombres, la mortandad en ese tiempo va a crecer como nunca antes haya crecido en el mundo. ¿Qué sucedió en un año después, el 14 de mayo del 2022? Bueno, pues en ese año, el 14 de mayo del 2022, que es nuevamente un aniversario del pueblo de Israel, surge una nueva señal cósmica en el cielo. Hay 4 planetas que se alinean. El presidente francés es reelegido como presidente por otros 5 años, hasta el 2027. Esto sucedió el 7 de mayo del 2022, pero tomó posesión curiosamente hasta el 14 de mayo. Entonces, otra cuestión que como que nos está llevando ahí la palabra de Dios, pues a entender, ¿verdad?, qué está pasando en el mundo. Yo respeto mucho hay muchos que dicen, no, es que tú no puedes decir quién es el anticristo, porque eso está sellado. En el primer sello dice que Jesús desata el primer sello ahí en Apocalipsis 6, y entonces surge el caballo blanco y su jinete. Sabemos que es el anticristo, el que sale con un arco, pero sin flechas, y que trae paz a la tierra. Y en eso estoy de acuerdo. O sea, es un sello que está Jesús desatando en ese tiempo. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos inferir por todo lo que está sucediendo en el mundo de quién vaya a ser el anticristo. Si la iglesia nos vamos en el arrebatamiento y no veremos ese momento en que el anticristo ya se manifieste en el mundo, porque así está escrito, que primero tiene que salir la iglesia para que se manifieste el anticristo en el mundo. Eso no quiere decir que nosotros podamos saber quién pudiera ser el anticristo, sobre todo por las características. No se trata tampoco de estar diciendo, pues yo creo, ¿verdad?, que es el Papa, que es Donald Trump, que es Nayib Bukele, que es Milei. No se trata de estar inventando quién pudiera ser el anticristo. Se trata de ver las características que tendrá o que tiene el anticristo y que se va a manifestar al mundo. Entonces, en ese 2022, el 14 de mayo, pues surge esto, otra vez toma posesión este presidente, ¿sí? Y el cumpleaños de este presidente es un 21 de diciembre. Y curiosamente, en ese 21 de diciembre surge en el cielo otra vez la señal de Betula, 7 años después. O sea, una señal que se había tardado 7,000 años en aparecer, vuelve a aparecer 7 años después. Bueno, ustedes juzguen, ¿verdad? Juzguemos.
qué señales nos está mandando el Señor, nuestro Dios, en los cielos, que es una de las formas que Dios nos habla. Señales en el sol, la luna y las estrellas. Luego el 14 de mayo del 2023, otra vez sucede algo muy importante, ahora en las Naciones Unidas, en la ONU. El presidente de la comunidad palestina actual, que se llama Mahmoud Abbas, propone suspender a la nación de Israel de la ONU, dicen ellos, por agredir a los territorios palestinos, y que ese día, el 14 de mayo precisamente, fuera considerado como el día de la desgracia para el mundo. Fíjense nomás cómo está terrible esto. Y que el que no aceptara de los países esta frase, ¿verdad?, con respecto al pueblo de Israel, pues que fuera echado de la ONU, que ya no fuera aceptado como miembro de la ONU. En ese año Israel pues estaba celebrando su aniversario 75 y con esto pues que estaba haciendo este líder palestino, pues estaba maldiciendo a Israel, a quien Dios, dice la Escritura, ha bendecido por los siglos de los siglos. Dice Génesis 12:1-3, quiero que lo leamos para que vean que está en la Escritura. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra han sido benditas, ¿en quién? En Israel. ¿Por qué? Porque Dios nos dio su palabra, la Biblia, a través de este pueblo, y porque Dios trajo al Mesías Jesucristo, que por cierto, el pueblo de Israel lo rechazó hace 2000 años, por eso está pasando al pueblo de Israel lo que le está pasando, pero Dios cumple su palabra y sus promesas. Amén. Y en la descendencia de Israel, en Jesucristo, son benditas todas las naciones de la tierra, porque la iglesia de Cristo, que ha puesto su confianza y ha creído en Jesucristo, es de todas las naciones del mundo. Dios toca el corazón de los hombres a través de Jesucristo, sean islámicos, musulmanes, de cualquier otra religión, hinduistas, ateos, agnósticos, lo que ustedes quieran decirme. Cuando aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador, son bendecidos. Pasan, dice la Escritura, de muerte a vida. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y por el otro lado, el enemigo, el diablo, Satanás, vino a robar, matar y destruir. Esa es la gran diferencia. Pues todos sabemos lo que pasó en este año 2023, bueno, el ataque del famoso 7 de octubre, en que uno de los tantos grupos terroristas, porque hay varios, atacó, en este caso Hamás, atacó violentamente y sin piedad y horriblemente, mató a 1400 judíos aproximadamente, ya incluyendo los que fueron secuestrados, porque han estado descubriendo pues que muchos de ellos murieron a partir de esa fecha, ya, o sea que ya no quedan ni 40 vivos que les pidieron al grupo terrorista que los entregara a cambio de hacer algunas concesiones de paz, pero ni siquiera pudieron juntar esos 40 muertos. En ese día pues bebés, niños calcinados, les cortaron la cabeza, ancianos, etcétera, de diversas nacionalidades, la mayoría judíos, pero también de otros países, lo que dio como inicio pues la actual guerra en Israel. Entonces, eso sucede en el 2023. Bueno, ¿qué sucedió ahora en el 2024? ¿O qué está sucediendo? Estamos todavía en el mes de mayo, ya 19, ya fue la
el aniversario 76 del pueblo de Israel, y vean lo que está pasando en Israel y alrededor del mundo. Israel fue atacado por su peor enemigo, que es Irán, por el ayatolá, que por cierto hoy todavía están las noticias que parece ser que su helicóptero donde él iba cayó. No se sabe si está vivo, si está muerto, él y otros dirigentes iraníes. Pero bueno, lógicamente pues le van a echar la culpa al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque siempre Israel tiene la culpa de todo. Eso es lo que pasó, eso cumple el Salmo 83. El Salmo 83 se ha cumplido ya desde que Israel es nación, desde 1948, al día siguiente ya lo estaban atacando las naciones vecinas, y luego en 1957, 67, bueno, en el 73, pues ha sido atacado siempre por sus naciones vecinas. Eso cumple el Salmo 83 y se está cumpliendo nuevamente el Salmo 83, para que lo lean ahí en casa. El segundo punto importante que está sucediendo en Israel en su aniversario número 76 es que se está quedando solo. Su principal apoyo y socio, amigo, ¿verdad?, entre comillas, porque dicen que Estados Unidos no tiene amigos y no tiene intereses, pues le está dando la espalda con el gobierno actual demócrata en Estados Unidos, que son antisemitas en su mayoría, pues le están dando la espalda al pueblo de Israel. Esto no habla de que todo el pueblo estadounidense le esté dando la espalda a Israel, porque en las últimas encuestas casi el 80% de los norteamericanos están a favor del pueblo de Israel y en contra de todo lo que se hace en contra del pueblo de Israel, todos los ataques terroristas, etc. Pero bueno, el actual gobierno de Estados Unidos pues sí está en contra del pueblo de Israel, por lo tanto pues se está quedando solo. Le han vetado venta de armas que necesitan, apoyo económico, apoyo moral, apoyo ahí en la ONU, etcétera. Entonces, en ese sentido, bueno, pues dice la palabra que se tiene que quedar solo Israel contra todas las naciones. ¿Y para qué? Para que vean que hay Dios en Israel, y para que vean que cuando Dios actúe y destruya todas esas naciones que se levantarán en contra de Israel, ahí en la guerra de Gog y Magog, pues Israel y el mundo entero se darán cuenta que sí hay Dios en Israel, porque Dios se encargará de destruir a sus enemigos. Y otro de los puntos importantes que sucedieron en este mes es que la ONU acaba de pasar una votación en la cual se acepta que Palestina, pues no todavía como un estado, pero se le trate como si ya fuera un estado. Desafortunadamente, nosotros sabemos, y la verdad, la realidad es que Palestina pues no tiene ni pies ni cabeza. Más bien Palestina es manejada por un grupo terrorista que conocemos, que es el grupo de Hamas, quienes cuando se les dio el control a los palestinos, inmediatamente ellos entraron en escena, mataron a los palestinos que gobernaban Palestina, y tomaron el control, y pues todo el dinero que les ha dado el mundo, la ONU, etcétera, y las naciones a Palestina, al pueblo, pues nunca llegó ese dinero al pueblo, sino más bien ellos lo utilizaron para comprar armas, para crear túneles. Hay miles de túneles debajo de Gaza que se están encontrando, donde se invirtió todo ese dinero, y pues simple y sencillamente para hacerle la maldad a Israel. Entonces, esta situación de votación, pues ¿qué pasa? Pues que realmente la ONU está votando a favor de grupos terroristas. Esa es la gran realidad. Y lógicamente Israel no estuvo de acuerdo, fue vetada todavía por Estados Unidos, porque pues Estados Unidos sabe que su único amigo que tiene ahí en Medio Oriente se llama Israel,
y bueno, no le conviene todavía ponerse en contra de Israel. Entonces, para concluir, vamos a leer lo que en Isaías 28:15, lo que dice la Escritura del momento en que nos estamos acercando y en el cual Israel va a ser dividida en el pacto que hará Israel con las naciones del mundo, pero teniendo como intermediario al anticristo. Dice así, Isaías 28:15, por cuanto habéis dicho o han dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol, lugar de los muertos, cuando pase el turbión del azote no llegará a ustedes, a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. O sea que la firma de este pacto de muerte, en el cual Israel entregará tierra a cambio de una falsa paz de Israel con las naciones, provocará la ira de Dios Padre, detonará que Jesucristo comience a desatar los 7 sellos que habla el Apocalipsis, descritos a partir de Apocalipsis capítulo 6, y dará inicio el día del Señor, que son los 7 años con los 21 juicios conocidos de parte de Dios y 7 juicios que no fueron revelados al apóstol Juan. Por eso hay que leer el libro del Apocalipsis, a partir del capítulo 6 hasta el capítulo 19. Entonces, ¿qué consecuencias traerá? Bueno, ya vimos aquí las consecuencias importantes para el mundo y lo que está pasando en el mundo, y la guerra sigue ahí en el Medio Oriente. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué pasó ahora en este 14 de mayo del 2024? Pues ya lo vimos, cuestiones tremendas están pasando en Israel y en el mundo. Entonces, Dios nos ha ido revelando poco a poco por medio del reloj profético, de su reloj profético que es Israel, lo que viene a Israel y lo que viene al mundo. El mundo entero, pronto, cuando firme ese pacto de falsa paz con el anticristo Israel, pues entrará en el periodo de la semana 70, los 7 últimos años previos al regreso de Jesucristo a gobernar al mundo y a las naciones, pero ya con justicia, amén, ya como está escrito, ya sin una falsa paz, porque esta es una falsa paz. La verdadera paz vendrá al mundo y vendrá a Israel y vendrá a Jerusalén cuando Jesús regrese a gobernar en su ciudad santa que es Jerusalén, amén. Quisiera terminar con esta cita que ya leímos una parte, está en Isaías 24, del 1 al 4, y que tiene que ver con lo que vendrá al mundo en los siguientes años, y por los cuales tenemos que prepararnos como iglesia, pedirle al Señor que el Señor nos lleve en el arrebatamiento para que no tengamos que sufrir la ira de Dios que viene al mundo. Dice Isaías 24, 1 al 4, está escrito por el profeta hebreo Isaías hace 2750 años, escribió: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como el pueblo, también al sacerdote, como al siervo, como al amo, o sea, a todos, nadie la va a librar, como a la criada, a su ama, como al que compra, como al que vende, como al que presta, como al que toma prestado, como al que da logro, así al que recibe. La tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Pues gloria a Dios. Aquí le vamos a dejar. Cristo viene, eso es seguro, amén. Pero antes de que Cristo venga, tiene que cumplirse todavía este tiempo, el día grande y terrible. Escribió Malaquías que viene el día ardiente del Señor. Ya vemos
cómo los calores en el mundo están subiendo tremendamente, cómo la crisis climática, los terremotos, inundaciones, qué sé yo, tantas cosas que están sucediendo en el mundo, pues están dando cumplimiento a lo que Dios estableció para el tiempo final. Se está cumpliendo la palabra de Jesús. Jesús dijo, los cielos, la tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. Entonces, Israel y el anticristo. Hasta aquí vamos a dejar la enseñanza de este día. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Señor que si conocemos la verdad, Jesús dijo, y leíamos eso en la mañana, que Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Esta es la verdad, la palabra de Dios es verdad, y la palabra de Dios se tiene que cumplir, se cumple. Pase lo que pase, Dios cumplirá su palabra, lo que está escrito. Tenemos que creerlo. No es suficiente creer en Dios, hay que creerle a Dios. Y creerle a Dios significa que debemos de creerle a su palabra. Y esto viene al mundo, por lo tal nos tenemos que preparar. Hoy es el día de salvación, todavía estamos a tiempo. Acepta, yo te invito que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador, que lo busques a Dios, que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, porque una vez que se firme ese pacto con el Seol, va a ser muy difícil buscar a Dios en ese tiempo, en esos 7 años que vienen al mundo. Será un tiempo de dolor, de muerte, de aflicción, de hambre, de calor, etcétera, como está, de persecución, de engaño, de mentira, y pues eso no se le desea a nadie, ni a nuestros peores enemigos podemos desearle eso que viene al mundo. Por lo tanto, acepta a Jesús, recibe a Jesús, conoce al Dios de la Biblia, conoce la verdad te va a hacer libre. Vamos a orar, vamos a hacer una oración. Si tú estás lejos de Dios, si tú no conocías o no conoces la palabra de Dios, acércate. Si ya conoces la palabra y te alejaste, pues vuélvete a acercar al Señor. Es un buen tiempo, el Señor está listo para recibirnos como hijos pródigos. Amén. Aunque nos hayamos ido lejos al pecado, podemos regresar un día a la casa del Padre. Amén. Entonces, vamos a orar. Pídele a Dios que Dios te bendiga, que Dios nos guarde, que Dios nos siga dando sabiduría para conocer de su palabra. Oramos. Padre, queremos darte gracias por esta palabra, por esta enseñanza. Gracias por lo que tú has empezado a hacer con tu pueblo Israel. Desde hace 76 años hemos visto cómo inició el tiempo regresivo para el tiempo final. Y dice tu palabra que una generación son 70, 80 años máximo. Y tu pueblo Israel este año ha cumplido 76. O sea que estamos ya en el tiempo final. Queremos, Señor Jesús, que vengas a nuestra vida, que nos quites todo aquello que estorba en nuestro corazón, todo aquel pecado que hay en nuestras vidas, quítalo, Señor. Nos arrepentimos, creemos en ti. Jesús, ven a nuestra vida. Espíritu Santo, ven a nuestra vida. Al creyente sabemos que tú le concedes al Espíritu Santo. Y gracias, recibimos a Jesús como Salvador y al Espíritu Santo para que nos guíe en este día para lo que viene al mundo. Y sobre todo que estemos listos y preparados y que conforme a la promesa que tienes para tu iglesia, tú nos guardarás en ese día malo que viene al mundo. Gracias te damos, Señor Jesús. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, la paz de Cristo con todos ustedes. Recuerden, la próxima enseñanza vamos a concluir con el tema, la serie Israel y el Anticristo, y hablaremos de la señal de Betula. Pues que Dios los bendiga y la paz de Cristo con ustedes. Amén.